Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a sumergirnos en algo que honestamente me tiene fascinado, la entrevista definitiva. No una entrevista cualquiera, no. Estoy hablando de una que te dejará sin aliento. Ya saben, esas conversaciones que te pegan al asiento, que te hacen pensar, que te hacen sentir. Una entrevista digna de Benissimo. Y claro, para los que no estén familiarizados, Benissimo es como la cumbre de la excelencia en entrevistas. Es el Everest de las conversaciones, el gran cañón del intercambio de ideas. Es donde se destilan verdades, se revelan secretos y se desentierran historias increíbles. En este vídeo vamos a desglosar, diseccionar y analizar la entrevista perfecta. Vamos a ver qué la hace funcionar, qué ingredientes clave necesita, y cómo, ya sea que seas el entrevistador o el entrevistado, puedes dominar el arte de la conversación que deja huella. Y ojo, porque no solo vamos a hablar de la teoría. Les prometo ejemplos, tips prácticos y hasta algunos trucos que les van a servir, créanme, para la vida. Así que si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán. Aquí exploramos temas interesantes, compartimos conocimientos y nos divertimos un montón. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Ahora sí arrancamos con esta inmersión profunda en el mundo de Benissimo. Bien, empecemos con la base, que convierte a una entrevista en algo Benissimo. No es solo hacer preguntas y obtener respuestas. Va mucho más allá. Es una danza, un diálogo, un intercambio de energía. Es crear un espacio seguro y estimulante donde el entrevistado se sienta cómodo, auténtico y dispuesto a compartir sus pensamientos más profundos. El primer ingrediente clave es la preparación ***. No puedes improvisar una entrevista Benissimo. Necesitas investigar. Conocer a tu entrevistado a fondo. Saber sus logros, sus experiencias, sus motivaciones. Esto te permitirá formular preguntas específicas, relevantes y que realmente conecten con la persona. Piensen en ello como una receta. Si no tienes los ingredientes adecuados, el plato no va a salir bien. Por ejemplo, imaginemos que vamos a entrevistar a un escritor. En lugar de preguntarle ¿qué te inspira a escribir?, podríamos preparar preguntas como ¿cuál fue el primer libro que te impactó de niño y cómo influyó en tu estilo actual? ¿Cómo manejas el bloqueo del escritor y qué estrategias utilizas para superarlo? O incluso ¿qué personaje de tus novelas te representa más y por qué? ¿Ven la diferencia, verdad? Las preguntas son más específicas, más personalizadas y abren la puerta a respuestas mucho más interesantes. La preparación no solo involucra investigar la biografía y la obra del entrevistado, sino también comprender el contexto en el que se desenvuelve. ¿Qué está pasando en su campo? ¿Qué tendencias son relevantes? ¿Qué debates están en curso? Conocer estos aspectos te permitirá formular preguntas que no solo sean relevantes para el entrevistado, sino también para la audiencia. La preparación también implica pensar en la estructura de la entrevista. ¿Cómo quieres que fluya la conversación? ¿Qué temas quieres abordar en qué orden? ¿Cómo vas a transicionar de un tema a otro? Tener un esquema te ayudará a mantener la entrevista enfocada y a asegurarte de que cubres todos los aspectos que te interesan. Pero al mismo tiempo es importante ser flexible y estar dispuesto a desviarte del guión si surgen oportunidades interesantes. La espontaneidad es una parte fundamental de una entrevista Benissimo. El segundo ingrediente crucial es la escucha activa ***. No se trata solo de oír las palabras del entrevistado, sino de entender el mensaje completo, lo que dice, cómo lo dice y lo que no dice. Presten atención al lenguaje corporal, al tono de voz, a las emociones que transmite. La escucha activa implica hacer preguntas de seguimiento, clarificar dudas y mostrar interés genuino en lo que se está contando. Por ejemplo, si el entrevistado menciona un desafío que enfrentó, puedes preguntar ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿O qué aprendiste de esa experiencia? Esto demuestra que estás presente, que te importa la historia y que quieres profundizar en ella. Pero la escucha activa va más allá de simplemente repetir lo que el entrevistado dice. Implica procesar la información, analizarla y reflexionar sobre ella. ¿Qué implicaciones tiene lo que está diciendo? ¿Qué conexiones se pueden establecer con otros temas? ¿Qué preguntas surgen de la respuesta? La escucha activa también implica ser paciente y darle tiempo al entrevistado para que exprese sus ideas.
No lo interrumpas, no lo apresures y no trates de llenarte los silencios con tus propias palabras. Permítele que reflexione, que se tome su tiempo para pensar y para organizar sus pensamientos. Los momentos de silencio pueden ser muy valiosos, ya que le permiten al entrevistado profundizar en sus respuestas y revelar aspectos más interesantes. Además, la escucha activa implica estar atento a las señales no verbales. Presta atención a la postura del entrevistado, a sus gestos, a sus expresiones faciales y a su tono de voz. Estos elementos pueden revelar mucho más de lo que dicen las palabras. Por ejemplo, si el entrevistado se pone nervioso al hablar de un tema en particular, puede ser una señal de que hay algo más que no está contando. Un tercer elemento, y quizás el más importante, es la autenticidad. Ser tú mismo. No intentar ser alguien que no eres. Mostrar empatía, curiosidad y respeto por el entrevistado. La gente puede detectar fácilmente la falsedad. Si no eres sincero, la entrevista se sentirá forzada y superficial. La autenticidad también implica ser vulnerable. No tengas miedo de compartir tus propias experiencias o de mostrar tus emociones. Esto crea una conexión más profunda con el entrevistado y fomenta la confianza. Piensa en los entrevistadores que más te han impactado. Seguramente son aquellos que se muestran genuinos, que no tienen miedo de reír, de llorar o de hacer preguntas difíciles. La autenticidad se manifiesta en la capacidad de ser vulnerable y de mostrar tu lado humano. No se trata de fingir, sino de ser honesto contigo mismo y con el entrevistado. Comparte tus propias experiencias, tus miedos, tus inseguridades y tus éxitos. Esto te permitirá conectar con el entrevistado a un nivel más profundo y generar una conversación más significativa. La autenticidad también se refleja en la forma en que te relacionas con el entrevistado. Muestra empatía, interés genuino y respeto por sus ideas y experiencias. Escucha activamente, haz preguntas reflexivas y muestra un genuino deseo de comprender su perspectiva. No te limites a seguir un guión, sino que adáptate a la conversación y a las necesidades del entrevistado. Sé flexible y permítete improvisar. La autenticidad también implica ser consciente de tus propias limitaciones. No tengas miedo de admitir que no sabes algo o de pedirle al entrevistado que te explique un concepto que no entiendes. Esto demuestra humildad y apertura, y puede generar una conexión más profunda con el entrevistado. Ahora hablemos de las preguntas. ¿Cómo formularlas para que la entrevista sea benísimo? Aquí van algunos consejos prácticos. Preguntas abiertas. Evita las preguntas que se responden con un simple sí o no. Formula preguntas que requieran una respuesta más elaborada, que inviten a la reflexión y al análisis. Por ejemplo, ¿qué te llevó a tomar esa decisión, en lugar de ¿estás de acuerdo con eso? Las preguntas abiertas son el corazón de una buena entrevista. Permiten al entrevistado explayarse, compartir sus pensamientos y sentimientos, y revelar detalles interesantes. En lugar de preguntar, ¿te gusta tu trabajo?, podrías preguntar, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo y qué es lo que te resulta más desafiante? Preguntas específicas. Cuanto más específicas sean tus preguntas, más valiosas serán las respuestas. En lugar de preguntar, ¿cómo fue tu infancia?, podrías preguntar, ¿cuál es el recuerdo más feliz que tienes de tu infancia y por qué? Las preguntas específicas demuestran que te has preparado y que estás interesado en conocer los detalles de la experiencia del entrevistado. En lugar de preguntar, ¿qué aprendiste de tus errores?, podrías preguntar, ¿cuál fue el error más grande que cometiste en tu carrera y qué lecciones sacaste de él? Preguntas de seguimiento. No te conformes con la primera respuesta. Profundiza. Pide ejemplos. Pregunta por qué varias veces. Esto te ayudará a descubrir la verdadera esencia de la historia. Las preguntas de seguimiento son esenciales para profundizar en la conversación y para obtener respuestas más significativas. Si el entrevistado menciona un logro, puedes preguntar, ¿cómo lograste eso? Si el entrevistado menciona un desafío, puedes preguntar, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Preguntas inesperadas. Sorprende a tu entrevistado con preguntas que no se espere. Esto puede romper el hielo, generar risas y revelar aspectos inesperados de su personalidad.
Las preguntas inesperadas pueden ser muy efectivas para romper la monotonía de la entrevista y para sacar a relucir la personalidad del entrevistado. Puedes preguntar algo como, ¿cuál es tu guilty pleasure? O ¿qué es lo más loco que has hecho? Asterisco 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 evita las preguntas capciosas asterisco asterisco no intentes manipular al entrevistado ni ponerlo en situaciones incómodas. El objetivo es crear una conversación honesta y respetuosa. Evita las preguntas que puedan ser percibidas como ofensivas, juiciosas o tendenciosas. Además de las preguntas, hay otros elementos que contribuyen a una entrevista benísimo. El asterisco asterisco ambiente asterisco asterisco es clave. Crea un espacio tranquilo, cómodo y propicio para la conversación. Asegúrate de que el entrevistado se sienta relajado y seguro. Si es una entrevista en persona, elige un lugar donde no haya distracciones. Si es online, asegúrate de tener una buena conexión a Internet y un buen micrófono. El ambiente de la entrevista es fundamental para crear un espacio donde el entrevistado se sienta cómodo y seguro. Elige un lugar tranquilo con buena iluminación y sin distracciones. Asegúrate de que el entrevistado se sienta relajado y a gusto. Si es una entrevista online, asegúrate de tener una buena conexión a Internet, un buen micrófono y una buena cámara. La asterisco asterisco comunicación no verbal asterisco asterisco también es importante. Mantén contacto visual con el entrevistado, asiente con la cabeza para mostrar que estás escuchando, sonríe y utiliza gestos que reflejen tu interés. La comunicación no verbal es crucial para transmitir interés y empatía. Mantén contacto visual, asiente con la cabeza para mostrar que estás escuchando y sonríe para generar confianza. Utiliza gestos que reflejen tu interés y evita cruzar los brazos, lo que puede interpretarse como una señal de desinterés o desconfianza. Por último, pero no menos importante, está el asterisco asterisco cierre de la entrevista asterisco asterisco. Agradece al entrevistado por su tiempo y su sinceridad. Resume los puntos clave de la conversación. Ofrece una última oportunidad para que el entrevistado comparta algo que no se haya mencionado. Y por supuesto, despídete con calidez y respeto. El cierre de la entrevista es tan importante como el comienzo. Agradece al entrevistado por su tiempo y por compartir su historia. Resume los puntos clave de la conversación y ofrece una última oportunidad para que el entrevistado comparta algo que no se haya mencionado. Despídete con calidez y respeto, y deja una buena impresión final. Un ejemplo de entrevista que, en mi opinión, encaja a la perfección en el concepto de benísimo es la que Oprah Winfrey le hizo a Michelle Obama. Oprah es una maestra de la entrevista. Se prepara a conciencia, escucha con atención, es auténtica y tiene una habilidad innata para conectar con sus entrevistados. La entrevista a Michelle Obama fue profunda, emotiva e inspiradora. Oprah logró sacar a la luz la esencia de la ex primera dama, revelando su lado humano, sus luchas, sus logros y sus aspiraciones. Es un ejemplo perfecto de cómo una entrevista puede ser mucho más que una simple conversación. Otro gran ejemplo es la entrevista de David Letterman a Howard Stern. Aunque el estilo de ambos es muy diferente, la entrevista fue un éxito rotundo porque Letterman, a pesar de su conocida reticencia, logró generar un diálogo honesto y abierto con Stern. Se nota la investigación que hizo Letterman y su genuino interés en el entrevistado. En resumen, la entrevista benísimo es mucho más que una simple transacción de preguntas y respuestas. Es una experiencia transformadora, un intercambio de ideas, una oportunidad para conectar con otro ser humano en un nivel más profundo. Requiere preparación, escucha activa, autenticidad y un compromiso genuino con la historia que se está contando. Espero que este vídeo les haya dado algunas herramientas y consejos útiles para llevar sus entrevistas al siguiente nivel. Recuerden, la práctica hace al maestro. Cuanto más entrevisten, mejor serán. Y lo más importante, diviértanse. Pero ¿cómo podemos llevar estos principios a la práctica? ¿Cómo podemos convertirnos en entrevistadores que no solo obtienen respuestas, sino que desentierran historias que cautivan y mueven a la audiencia? Asterisco asterisco el arte de la preparación, más allá de la biografía asterisco asterisco. Ya hemos mencionado la importancia de la preparación, pero profundicemos en este aspecto. No se trata solo de leer la biografía del entrevistado. Se trata de sumergirse en su mundo. Asterisco 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 investigación exhaustiva asterisco asterisco busca artículos, entrevistas anteriores, vídeos, libros y cualquier otro material que te ayude a comprender al entrevistado.
Analiza sus palabras, sus gestos, su tono de voz. Observa cómo interactúa con otras personas. Asterisco, 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 comprende su contexto, asterisco, asterisco, ¿en qué industria se mueve? ¿Qué tendencias son relevantes? ¿Qué desafíos enfrenta? ¿Quiénes son sus competidores o colegas? Entender el contexto te permitirá formular preguntas más relevantes y profundas. Asterisco, 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 identifica los puntos clave, asterisco, asterisco, ¿cuáles son los logros más importantes del entrevistado? ¿Cuáles son sus mayores desafíos? ¿Qué valores y principios lo guían? Identificar estos puntos clave te ayudará a estructurar la entrevista y a mantenerla enfocada. Asterisco, 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 prepara un guión flexible, asterisco, asterisco, ten un guión, pero no te aferres a él. El guión es una guía, no una camisa de fuerza. Prepárate para desviarte del guión si surge una oportunidad para profundizar en un tema interesante o si el entrevistado toma una dirección inesperada. Asterisco, 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 investiga a fondo al entrevistado, asterisco, asterisco, no solo se trata de su trayectoria profesional. Investiga sobre su vida personal, sus aficiones, sus intereses, sus valores. ¿Qué le apasiona? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo hace único? Conocer estos aspectos te permitirá conectar con el entrevistado a un nivel más persona. Y crear una entrevista más auténtica. Asterisco, 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 investiga sus perspectivas, asterisco, asterisco, ¿cuáles son sus opiniones sobre temas relevantes? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre el futuro de su industria o campo de experiencia? Averigua qué piensa el entrevistado sobre el mundo que le rodea y prepárate para discutir sus ideas de forma constructiva. Asterisco, asterisco, la escucha activa, el arte de la empatía, asterisco, asterisco. La escucha activa es mucho más que simplemente oír lo que el entrevistado dice. Es un proceso activo que implica. Asterisco, 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 concentración total, asterisco, asterisco, olvídate de tus propias ideas, de tus preocupaciones y de cualquier otra distracción. Concéntrate por completo en lo que el entrevistado está diciendo. Asterisco, 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 comprensión, asterisco, asterisco, intenta entender el significado de las palabras del entrevistado, así como sus emociones y su perspectiva. Pon en contexto sus ideas y trata de encontrar la lógica detrás de sus argumentos. Asterisco, 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 retención, asterisco, asterisco, recuerda los puntos clave de la conversación para poder hacer preguntas de seguimiento relevantes y para mantener la entrevista coherente. Asterisco, 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 respuesta, asterisco, asterisco, responde de forma apropiada, ya sea verbalmente o no verbalmente. Demuestra tu interés y tu comprensión a través de preguntas, comentarios, gestos y expresiones faciales. Asterisco, 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 parafraseo, asterisco, asterisco, repite o resume las palabras del entrevistado para asegurarte de que has entendido correctamente lo que ha dicho. Esto también le da al entrevistado la oportunidad de aclarar sus ideas o de corregir cualquier malentendido. Asterisco, 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 hacer preguntas de seguimiento, asterisco, asterisco, no te conformes con la primera respuesta. Profundiza. Pide ejemplos. Pregunta por qué varias veces. Esto te ayudará a descubrir la verdadera esencia de la historia. Asterisco, 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 observar el lenguaje corporal, asterisco, asterisco, presta atención a los gestos, a las expresiones faciales y al tono de voz del entrevistado. Estos elementos pueden revelar mucho más de lo que dicen las palabras. Asterisco, asterisco, autenticidad, el poder de la vulnerabilidad, asterisco, asterisco. La autenticidad es el ingrediente secreto de una entrevista benísimo. Para ser auténtico. Asterisco, 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 sé tú mismo, asterisco, asterisco, no intentes ser alguien que no eres. Sé honesto, genuino y transparente. Asterisco, 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 muestra empatía, asterisco, asterisco, ponte en el lugar del entrevistado. Trata de entender sus sentimientos y sus experiencias. Asterisco, 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 sé vulnerable, asterisco, asterisco, no tengas miedo de compartir tus propias experiencias, tus miedos y tus inseguridades. Esto crea una conexión más profunda con el entrevistado y fomenta la confianza. Asterisco, 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 sé apasionado, asterisco, asterisco, muestra entusiasmo por el tema de la entrevista y por la historia del entrevistado. Asterisco, 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 sé honesto, asterisco, asterisco, no tengas miedo de admitir que no sabes algo o de pedirle al entrevistado que te explique un concepto que no entiendes. Asterisco, 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 admite tus propios errores, asterisco, asterisco, muestra que eres humano y que has aprendido de tus experiencias. Esto te hará más cercano al entrevistado y a la audiencia.
Asterisco asterisco el arte de formular preguntas, la clave para desenterrar historias asterisco asterisco. Las preguntas son la herramienta más poderosa del entrevistador. Para formular preguntas efectivas. Asterisco 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 preguntas abiertas asterisco asterisco empieza con preguntas que requieran respuestas elaboradas. Evita las preguntas que se responden con un simple sí o no. Asterisco 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 preguntas específicas asterisco asterisco cuanto más específicas sean tus preguntas, más valiosas serán las respuestas. Asterisco 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 preguntas de seguimiento asterisco asterisco profundiza en las respuestas. Pide ejemplos. Pregunta por qué varias veces. Asterisco 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 preguntas inesperadas asterisco asterisco sorprende al entrevistado con preguntas que no se espere. Esto puede romper el hielo, generar risas y revelar aspectos inesperados de su personalidad. Asterisco 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 evita las preguntas capciosas asterisco asterisco no intentes manipular al entrevistado ni ponerlo en situaciones incómodas. El objetivo es crear una conversación honesta y respetuosa. Asterisco 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 haz preguntas relevantes asterisco asterisco asegúrate de que tus preguntas estén relacionadas con los temas que se están tratando y con los intereses del entrevistado. Asterisco 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 adapta las preguntas asterisco asterisco modifica tus preguntas en función de las respuestas del entrevistado. Sé flexible y no te aferres a un guión rígido. Asterisco asterisco el ambiente y la comunicación no verbal, creando el espacio ideal asterisco asterisco. El ambiente y la comunicación no verbal juegan un papel crucial en la creación de una entrevista benísimo. Asterisco 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 elige un lugar adecuado asterisco asterisco si es una entrevista en persona, elige un lugar tranquilo, con buena iluminación y sin distracciones. Si es online, asegúrate de tener una buena conexión a internet, un buen micrófono y una buena cámara. Asterisco 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 crea un ambiente relajado asterisco asterisco haz que el entrevistado se sienta cómodo y a gusto. Rompe el hielo con una conversación informal antes de empezar la entrevista. Asterisco 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 presta atención a tu lenguaje corporal asterisco asterisco mantén contacto visual con el entrevistado, asiente con la cabeza para mostrar que estás escuchando, sonríe y utiliza gestos que reflejen tu interés. Asterisco 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 controla tu tono de voz asterisco asterisco habla con claridad y con un tono de voz que sea apropiado para el tema de la entrevista. Asterisco 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 sé paciente asterisco asterisco dale tiempo al entrevistado. O para que responda a tus preguntas. No lo interrumpas ni lo presiones. Asterisco asterisco el cierre de la entrevista, dejando una huella duradera asterisco asterisco. El cierre de la entrevista es la última oportunidad para dejar una buena impresión. Asterisco 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 agradece al entrevistado asterisco asterisco agradécele por su tiempo, su sinceridad y por compartir su historia. Asterisco 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 resume los puntos clave asterisco resume los puntos clave de la conversación para que el entrevistado se sienta valorado y para que la audiencia tenga una idea clara de lo que se ha tratado. Asterisco ofrece una última oportunidad asterisco ofrece una última oportunidad para que el entrevistado comparta algo que no se haya mencionado. Asterisco despídete con calidez y respeto asterisco despídete con una sonrisa y con un tono de voz amable. Asterisco agradecimiento final asterisco expresa tu gratitud por haber tenido la oportunidad de entrevistarlo. Asterisco ejemplos de entrevistas benísimo y análisis asterisco. Analicemos algunos ejemplos concretos de entrevistas que, en mi opinión, cumplen con los criterios de una entrevista benísimo. Asterisco Oprah Winfrey a Michelle Obama asterisco ya hemos mencionado esta entrevista, pero vale la pena profundizar en ella. Oprah es una maestra en el arte de la entrevista. Se prepara a conciencia, escucha con atención, es auténtica y tiene una habilidad innata para conectar con sus entrevistados. En la entrevista a Michelle Obama, Oprah logró crear un ambiente de confianza y respeto que permitió a la ex primera dama compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos. Oprah formuló preguntas abiertas y específicas, escuchó activamente y mostró una genuina curiosidad por la historia de Michelle Obama. La entrevista fue emotiva, inspiradora y reveladora. Asterisco David Letterman a Howard Stern asterisco esta entrevista es un ejemplo de cómo dos personalidades muy diferentes pueden crear una conversación fascinante. Letterman, conocido por su estilo sarcástico y reservado, logró generar un diálogo honesto y abierto con Stern,
quien es conocido por su irreverencia y su franqueza. La clave del éxito de esta entrevista fue la preparación de Letterman, su genuino interés en Stern y su capacidad para adaptarse al estilo del entrevistado. Terry Gross en Fraser. Terry Gross es una entrevistadora legendaria, conocida por su habilidad para profundizar en los temas y para obtener respuestas perspicaces de sus entrevistados. Su programa Fraser es un ejemplo de periodismo de calidad, donde Gross entrevista a una amplia gama de personas, desde artistas y escritores hasta políticos y científicos. Gross se prepara a fondo para cada entrevista, escucha activamente y formula preguntas reflexivas que invitan a la reflexión y al análisis. Errores comunes que evitar. Además de seguir los consejos que hemos mencionado, es importante evitar los errores comunes que pueden arruinar una entrevista. No prepararse. La falta de preparación es el error más común. Si no te preparas a fondo, no podrás formular preguntas relevantes, ni entender las respuestas del entrevistado, ni mantener la entrevista enfocada. Interrumpir al entrevistado. Interrumpir al entrevistado es una falta de respeto y puede hacer que se sienta incómodo. Hacer preguntas irrelevantes. Asegúrate de que tus preguntas estén relacionadas con los temas que se están tratando y con los intereses del entrevistado. Ser demasiado dominante. El objetivo de la entrevista es conocer al entrevistado, no demostrar tu propia inteligencia. No escuchar activamente. Si no escuchas activamente, no podrás entender las respuestas del entrevistado, ni hacer preguntas de seguimiento relevantes. Ser poco auténtico. La falta de autenticidad se nota y puede hacer que la entrevista se sienta forzada y superficial. Hacer preguntas capciosas. Evita las preguntas que puedan ser percibidas como ofensivas, juiciosas o tendenciosas. No agradecer al entrevistado. Agradecer al entrevistado es una muestra de respeto y de profesionalismo. No practicar. La práctica hace al maestro. Cuanto más entrevistes, mejor serás. Conclusión. El camino hacia Benissimo. La entrevista Benissimo es un arte que se perfecciona con la práctica, la dedicación y la pasión. No se trata solo de hacer preguntas y obtener respuestas, sino de crear una conexión humana, de desenterrar historias fascinantes y de dejar una huella duradera. Para lograrlo, es necesario. Prepararse a conciencia. Investiga a fondo al entrevistado, su contexto y sus logros. Escuchar activamente. Presta atención no solo a las palabras, sino también al lenguaje corporal y al tono de voz. Ser auténtico. Muestra empatía, curiosidad y respeto por el entrevistado. Formular preguntas inteligentes. Utiliza preguntas abiertas, específicas y de seguimiento. Crear un ambiente propicio. Asegúrate de que el entrevistado se sienta cómodo y seguro. Cerrar la entrevista con gratitud. Agradece al entrevistado por su tiempo y su sinceridad. Recuerda que la entrevista Benissimo no es solo para profesionales. Cualquier persona puede aplicar estos principios para mejorar sus habilidades de comunicación y para crear conversaciones más significativas. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el fascinante mundo de las entrevistas Benissimo. Me encantaría saber qué opinan. ¿Qué es lo que más valoran en una entrevista? ¿Tienen algún entrevistador favorito? ¿Qué tipo de preguntas les parecen más interesantes? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus ideas, sus experiencias y sus consejos. La conversación no tiene por qué terminar aquí. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y recuerden, el camino hacia la entrevista Benissimo es un viaje de aprendizaje continuo. Sigan practicando, experimentando y divirtiéndose.